Bienvenidos a Tomato Talent. Este es el espacio donde hablamos con personas talentosas de nuestra localidad. Y el día de hoy nos acompaña Elsa Arechiga Ayón. Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien también, gracias. Qué bueno. Oye, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Hoy queremos que nos hables acerca de ti y que nos hables acerca de tu trayecto en las cosas que haces. Así que quiero presentarte con la gente primero que nada. Para quienes no conocen aún a Elsa, pues es una persona muy interesante. Ella es artista plástica, es psicóloga, ella es docente en artes también, da arte terapia, es muralista junto con el colectivo Bachia, también es tallerista y el tipo de talleres que da son de salud mental, de arte, de feminismo, por supuesto es feminista. Ha participado en dirección y crew de arte en direcciones creativas y recientemente tuvo una exposición en la Galería de Arte Antonio López Sáenz que se llama La mujer que mira debajo del agua. ¿Es correcto? ¿Cómo vamos por ahí? Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es información verídica. Certificado y confirmado. Elsa, quisiera que nos platiques acerca de ti y de tu trayecto profesional. ¿Cómo incursionas en todas estas cosas? Porque suenan como varias, y específicamente en tu formación profesional, porque tienes formación profesional de artes plásticas y de psicología. ¿Cómo llegas a esto? Inscribiéndome. No, pues es que lo de arte, ya lo he platicado algunas veces, fue por accidente. Siempre me han gustado las artes, pero no era parte de mi realidad porque no es como que hubiera ido alguna vez a algún taller o que pues no, nada. Entonces no me inscribían en esas cosas y era como, sabía dibujar, pero pues era como cuando sabes leer, sé que sé leer, sé que sé dibujar. Y psicología sí sabía que lo quería estudiar porque mi mamá estudió psicología, entonces en la secundaria yo de metiche leyendo sus libros y así, entonces como de, suena interesante, ¿qué es esto? Ajá. Entonces ya, pues en la prepa, pues te dan orientación vocacional. Tuve un orientador, que de hecho ni siquiera era mi orientador, era el tío de una amiga, pero era muy amable y me hizo así como todos los exámenes y para que supiera, y él fue el que me habló de la escuela de artes, porque salía muy harta en las cosas de arte. Okay. Salía humanidades, arte e ingeniería, así cosas, y yo así como... Bueno, y ya así como me dijo, existe una escuela de arte, porque yo la descubrí en una especie de... donde te muestran las escuelas. En una muestra profesiográfica. ¿Algo así? Creo que sí. Así, sí, es que así se llama, así se debe llamar. Pero supe de otra que es de escuela privada y le comenté a él y me dijo, la UAS también tiene una. Y yo, ya fue como que ahí fue mi decisión. Yo voy a estudiar eso. Entonces, en realidad, tu primera opción era psicología, pero tengo entendido que cursaste las dos al mismo tiempo. Sí. Pues es que de hecho yo sabía que iba a estudiar 2 carreras. Okay. Yo estaba segura, lo que no había decidido qué otra cosa aparte de psicología iba a estudiar. Ajá. Porque yo sabía que estaba la semiescolarizada y yo sabía que iba a estudiar la psicología en semiescolarizada. Por alguna razón lo sabía, yo lo decidí. Y estaba en eso de saber si me iba a meter de lunes a viernes a otra carrera, una ingeniería o algo, porque mis amigos se iban a meter a ingeniería y yo así como me meteré, no me meteré, y ya descubro que existe artes plásticas en la UAS y ahí tomo mi decisión y pues voy, me inscribo, no pedí permiso porque me preguntaron, ¿se puede? Yo, pues no sé, yo me inscribí, me aceptaron, estoy yendo, así supongo que se puede. Así fue. Así fue. ¿Y de chiquita qué querías hacer? Cuando ya ves que uno de niño siempre dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿qué quería hacer? Yo cuando era pequeña quería ser ninja. Ok. O maga. Pero me frustraba porque aprendí a hacer truquitos, pero no eran magia. Ok. Entonces era, yo quiero ser maga, pero no sé hacer magia. Pero no me sale. Ajá. Entonces lo descartaste y mejor dijiste psicología. Bueno, es que eso era de niña, pues eso, yo de niña quería ser maga y pues lo de niña yo supongo que fue culpa de mi papá porque él era maestro de artes marciales. Okay. Y entonces miraba muchas películas y era como se miraba bien emocionante. Entonces, no sé, sonaba bien ninja. Y lo de artes plásticas, ya ves, me ha tocado mucho escuchar como la historia de que normalmente cuando alguien tiene tendencias artísticas como que de muy chico está enfocado y por eso como que me da algo de curiosidad. Pues es que sí dibujaba,
pero no era como que me dijeran, o sea, no es como que lo hiciera consciente, no era consciente de que no todas las personas sabían hacerlo. Y me lo disfrutaba, pero tampoco era consciente de que uno se puede dedicar a eso. O miraba películas, pero era como películas de que viven en Nueva York, pues yo no sé que no vivo en Nueva York. De niña pues era como, pues yo no vivo ahí, pues obviamente no me voy a dedicar a eso. Entonces no lo hacía consciente, hasta ya que crecí y es como, puede ser lo que quiera hacer. ¡Ay, qué bonito! Oye, y el año pasado, por ahí de septiembre, creo, cuando reabrieron la galería con las medidas de distancia y demás por asuntos de pandemia, que era cuando estaba todavía como pues todavía como mucho más miedo del que ahorita hay en la calle, ¿no? Al salir. Tú tuviste una presentación, que es la que estaba mencionando, Mujer que mira debajo del agua. Quisiera que nos hablaras acerca de tu exposición, de los trabajos que expusiste, y por ahí leí que hiciste varias preguntas y que una pregunta, o la primera pregunta es, ¿por qué viajamos? A ver, platícanos de Mujer que mira bajo el agua. Bueno, pues esto sale de un proyecto que inicia la GALS, que es estudio abierto, que la idea original era que el público pudiera ir a ver, o sea, tener un espacio como artista para poder producir y que el público pudiera entrar a la galería y ver ese proceso y preguntar y cuestionarse y estar involucrado y no solamente llegar y ver la obra puesta, pues esa era la intención, que sí hubo estudios abiertos antes de la pandemia. Entonces, justo cuando iniciamos, yo y Ana Merino, en el cuarto estudio abierto, si no me equivoco, empezamos a ir y ya pues sale que pues vamos a estar en cuarentena. Entonces el estudio abierto se vuelve en casa. Es curioso, pues entonces era como de cómo vamos a hacer estudio abierto si estamos en nuestras casas. Entonces primero era como de, bueno, sigan como en sus casas, a lo mejor, porque pues todos teníamos la ilusión que era una cuarentena. Sí. Y después se vuelve un poco como online, donde empezamos a interactuar desde el Instagram de la GALS y hacer esa interacción con el público de preguntarle cosas o de mostrar lo que estamos haciendo. Y yo incluso esa pregunta la hice en Instagram de por qué viajan. Y entonces ya me contestaban, o sea, ¿por qué volvemos? Y así pregunté cosas. Y sí me contestaron, me emocioné. Pero parte de mi proceso también fue preguntarles a otras personas, porque esto es una introspección mía, por eso se llama Mujer que mira debajo del agua, porque es como introducirse a las emociones. Aparte que esa frase la saqué de una chamana que me encanta, que se llama María Sabine, que pues era una chamana de hongos, que tiene una canción en dialecto, no dice así, pero una frase es eso, mujer que mira debajo del agua, mujer que mira hacia adentro, o sea, está bien bonita la canción, búsquenla en internet. Entonces, son como frases como de afirmación para mí, de mujer que hace esto. Entonces me acordé, como que vino así, y entonces como que para mí tuvo lógica y es como de sí, porque estoy haciendo una introspección y sí, mujer que mira debajo del agua. Y pues en esa introspección pues yo me pregunto por qué hago las cosas y por qué las personas hacen las cosas. También para saber si, no sé, por la psicología, así patrones, pero al mismo tiempo pues era parte de yo vivir mi duelo a través del arte, por parte de que mi abuela falleció. Y pues empiezo a cuestionarme las cosas que ella hacía, que también hacen las demás personas, y entonces era, oye, ¿por qué viajas? ¿Por qué haces ella esto? Era viajera, era de las primeras preguntas por sí, por entonces ella, mi duda era, surge por eso, pues porque mi abuela nunca se quiso quedar aquí a vivir, siempre se regresaba a su casa. Entonces era como de, ¿por qué ir y venir? ¿por qué ir y venir? ¿Por qué ese vaivén? ¿Por qué esa necesidad de regresar? ¿Por qué volvemos? Y por qué viajamos y queremos volver. Entonces era como de y pues parte de eso, y yo hago un viaje, voy para allá, para Durango, y empiezo a dibujar, no pensando en que iba a ser un proyecto. Y ya cuando surge esto de estudio abierto, que en ese entonces estaba Carolina Scotch,
le platico pues de que yo ya tenía iniciado esto y que quería hacer algo con eso. Y pues ella me dijo así como de adelante y nomás como que estructuré el proyecto y ahí empecé a explorar eso, empecé a leer sobre eso mismo, sobre el sentido de pertenencia y le preguntaba a mis amigos, oye, ¿por qué viajas? Oye, ¿y por qué vuelves? Oye, ¿y qué cosas guardas? ¿Qué cosas te llevas? Ajá. O sea, esas son como las primeras preguntas, pero después era como de, ¿hay cosas ahí que tengas guardadas desde hace mucho tiempo en tu casa? O que si te mudas, ¿hay algo que te acompaña desde hace mucho tiempo? Por ese mismo sentido de pertenencia y por ese mismo de cuando viajas, ¿qué eliges llevarte? Y por qué eliges quedarte en esos nuevos lugares. Es como eran puras preguntas. Ok, era parte de tu proceso y me imagino que precisamente también está ligado con el hecho de que eres terapeuta a través del arte. Entonces tú misma pasaste por este proceso. ¿Tuviste alguna respuesta o sientes tú que hayas llegado como a ciertas conclusiones o fue más como remanso para ti o algo que nos puedas decir como verbalmente? ¿Cómo llegaste? ¿A qué llegaste con este proceso? Pues... ¿a qué llegué? Pues llegué a una exposición. Eso es muy bueno. Llegué a una exposición. Pero también es el hecho, o sea, yo en mi proceso de autoanalizar y de preguntar a los demás, ahí pasó algo. O sea, ahí pasó algo al hecho de dibujar. Ahí también pasaba algo. Porque obviamente no te sientes igual un día que 2 meses después. Uh-huh. Entonces yo estaba como sacando todo y entonces pasaban cosas. Y en la misma interacción también de querer saber sobre los otros y saber que pues obviamente no son situaciones únicas. También hay algo ahí que pasa que te ayuda como a sentirte bien desde cierto punto. Okay. Entonces, emocionalmente y psicológicamente pasaba algo, aunque no me diera cuenta. Y artísticamente también pasaba otra cosa, porque artísticamente te quedas pensando cómo voy a acomodar las piezas para que se entiendan y tengan un sentido, un discurso, y cómo las voy a montar para que tenga ese discurso de lo que quiero dar a entender. Porque yo pensaba en que fuera un camino, cómo muestro mi caminar en este viaje, tanto de pensamiento como de viaje literal que hice. Ajá. Entonces por eso lo vuelvo como una especie de libro, porque es como una especie de diario, como una especie de bitácora, pero pues son dibujos y frases. Mucho más consciente, porque tenías como un objetivo doble. Sí, la parte de la terapia, pero también la parte de que eres un artista y de mostrar al público lo que tú estás pasando o lo que estás viviendo como de lo que tú consideraras como la mejor manera posible, ¿verdad? Sí, pues de hecho mis amigos artistas lo recibieron bien, también mis amigos no artistas, pero era como me decían, está muy melancólico, entonces yo decía, ok, sí lograron como empatizar, o está muy profundo, porque eran cosas que no me había preguntado, y yo pues también logré algo ahí, porque dice que se los preguntaran, o me dicen, oye, está muy poético, porque tiene un ritmo y no sé qué, y yo pues no me di cuenta, pero qué genial. Entonces como que sí, también tenía pues asesorías de vez en cuando con los de la GALS, diciéndoles cómo iban mis avances, uh-huh. Y también ellos me decían, oye, puedes irte por aquí o no. Obviamente era mi decisión, pero también seguía esa como asesoría también, tampoco estuve solamente así como encerrada en un cuarto dibujando y después lo monté, uh-huh. Sino que sí tuve esa interacción, tanto como dije con las redes sociales de la GALS, como con las personas de ahí, y con amistades cuando les hacía las preguntas, porque las preguntas tenían un fin también como para ver si sacaba nuevas piezas, uh-huh. Porque a veces como que hablando se te surgen las ideas de ya sé cómo lo voy a resolver. Ya sé cómo voy a resolver esto que quiero decir, que no sé cómo decirlo. Ok, hablando y bueno, es como el proceso doble, ¿no? Tanto hablarlo como dibujarlo. Platícanos acerca de esto de la arte terapia. Yo, por ejemplo, no me ha tocado experimentarlo y no siento que sea tan conocido aquí. Entonces, platícanos, ¿de qué se trata o qué podríamos esperar si vamos contigo a arte terapia? ¿Qué pueden esperar? Muchas cosas. Pues cuando vas a una terapia, tanto que sea divertida como que no. Así, cuando vas a terapia puede ser una experiencia muy hermosa y al mismo tiempo muy confrontante y que te guste o no. Okay. Pero bueno, arte terapia no es nuevo. Desde los 70 se está usando, de que lo que pasa con esto es que no se solía como archivar. Entonces se da cuenta que antes originalmente
porque lo leí porque quería hacer una tesis de eso. Antes originalmente se hacían talleres y los talleres era como de que había el artista para saber manejar las herramientas plásticas, un médico por si en la sesión pasaba algo, un psicólogo para poder orientar la sesión grupal que estaba sucediendo. Entonces había como especialistas. Así es como originalmente empieza como ver esa exploración, porque pues el artista tiene pues su profesión como artista, no como terapeuta, entonces estaba acompañado. Okay. Ya posteriormente, conforme pasa el tiempo, pues algunos psicólogos o psicoanalistas ven el arte como una herramienta de catarsis, ven el arte como una herramienta para comunicar cosas que a veces el habla no comunica. Entonces ya hay como esos acercamientos desde los 70s, okay, o incluso antes, pero ahí es cuando hay como ya algunos especie de escritos, porque es el rollo, cuando no hay como escritos para saber si es verdad, es como que no hay como que comprobarlo, que era lo que pasaba mucho con la psicología antes, que no se consideraba ciencia porque no había cómo comprobar lo que se estaba diciendo. Entonces es muchas veces lo que pasa, pero es algo que se usa más en otras partes del mundo que pero también en México, o sea, en Ciudad de México también hay como Guadalajara, hay ciertas ciudades más grandes que sí tienen esto, pero el chiste es que es terapia, psicoterapia, dependiendo de la orientación del terapeuta, ajá, sea el área que sea de psicología, pero el arte es la herramienta que utiliza. Okay. O sea, sigue siendo terapia, pero yo utilizo cualquier tipo de arte como herramienta. Ok, entonces, por ejemplo, si llego yo a una sesión contigo, más o menos, ¿qué podríamos esperar? O sea, es como me llevo mi libreta, ve para que sepas. Pues no, bueno, por ejemplo, donde yo estoy ahorita, sí, está bien genial, está bien hermoso, vayan, porque... Aprovecha para invitarnos, claro. En el Centro Médico Las Quintas, él ya está como habitado, no es habitado, está como condicionado. O sea, hay instrumentos, hay pinturas, hay títeres, hay un chorro de cosas que Adriana, que es la directora de ahí, ella consiguió todo y lo acomodó, tiene un don para hacer que todo se vea hermoso. Yo nomás le dije, ¿puedo utilizar este tipo de cosas? Y ella hizo que todo se vea hermoso. Entonces, se puede trabajar con casi cualquier cosa porque es expresión. Okay. Simplemente es como para que ayude a que la palabra no sea limitante y haya como otras fuentes de diálogo, pero obviamente yo conforme vaya viendo las necesidades del paciente puede que deje ciertos ejercicios o que deje cierta libertad o que deje ciertas tareas, okay, o depende mucho de lo que estamos trabajando. Oh, sí, fíjate que me llama la atención porque en contraste con una terapia tradicional, como dices, pues quizá el habla no necesariamente comunica y pues ya sabemos que las personas también tienen barreras en un primer de formas diferentes, ¿no? Entonces alguien más kinestésico pues quizás sí es como que ok, ¿no? El ilustrar algo le podría facilitar a el proceso de encontrarse con sí mismo. O el actuar, o el cantar, el bailar. Ok, entonces de todo eso puede suceder dentro de la terapia, porque es arte. Todo puede pasar. Todo puede suceder. Me suena súper padre. Entonces vamos a aprovechar ahorita para hacer un pequeño comercial para que te sigan en tus redes sociales. Te podemos encontrar como Elsa Arechiga es mis redes sociales donde a veces subo cosas de arte terapia, y Arechiga John es donde subo cosas a veces de mis procesos. Bueno, es cuenta personal, pero de ahí es donde subía mi proceso de, por ejemplo, de lo de la GALS. Sí. Ahí lo subía. Sí, si a ustedes les parece tan interesante como a mí, pueden contactarse con ella para que hablen acerca de o para que tengan una arte terapia. Hay otra cosa que también quisiera que habláramos, Elsa, acerca de el movimiento feminista. Tú estás ahorita con un grupo aquí en Sinaloa y quisiera saber cómo te acercas tú al movimiento feminista. Qué bonito, por cierto. Pues así como el arte llegó por accidente, muchas de las cosas de mi vida han llegado por accidente, aparecen ahí. Ajá. Por pues, aparente accidente. Creo que fue en el 2015. Ok. Yo ya conocía sobre el feminismo, como todos tenemos noción de que existe, y obviamente depende de quién te rodee la información que hace que de lo que creas que es.
Entonces, pero no estaba tan adentrada porque yo pensé que no había tantas personas aquí en Culiacán, o tal vez uno que estaba enfocado en estudiar y sobrevivir porque llevaba 2 carreras al mismo tiempo. Entonces, por el hecho de arte, Minerva Solano, que era la que estaba en aquel entonces como directora del MACIN y de la GALS, hace un taller donde invita a varias artistas, que está bien chilo eso, invita a varias artistas mujeres para que entren a talleres y a partir de ahí se haga una exposición. Entonces estuvo bien chilo, primero que nada porque es bien raro que tengas un espacio que tú sepas que es para ti por hecho de ser mujer, porque a veces no hay cupo, entonces como es un curso para ustedes, es como aquí está, y es como ¡ah! ¡Qué hermoso! y pues lo da Mónica Mayer y Karen Cordero. Bueno, son 2 talleres, entonces son hermosas, búsquenlas en redes sociales, busquen también sus textos, Karen Cordero y Mónica Mayer. Sí, búsquenlas. Entonces, el taller constaba sobre artistas, sobre sus procesos como mujeres, pues es toda esa historia de esas mujeres no contadas, y al mismo tiempo qué cosas expresan las mujeres para que veamos también nosotras que tienen una forma de ver las cosas. Y pues un chorro de información, mucha información, era como de, uno estaba a lo mejor cansado porque eran varias horas, pero así como seguir viendo, así como quiero ver más, aparte de que pues saben muchas ellas. Y a partir de ese taller empezamos como a tallerear propuestas para la exposición, que esta exposición se llamó Ni de Venus ni de Marte, Feminismo, Arte y Diferencia, que de hecho creo que ha sido una de las que ha estado más llena en la galería. En ese proceso de que estábamos haciendo nuestras propuestas después de ese taller, como de qué queríamos mostrar, nos dan otro taller donde sale esto del tendedero y interactuamos con las personas. En ese mismo taller pensamos que podíamos preguntar, entonces preguntábamos como si te has sentido violentada, y al mismo tiempo como qué podríamos hacer con eso. Entonces eran como la pregunta para las mujeres y al mismo tiempo la otra pregunta que cualquier persona la podía contestar de qué podríamos hacer por eso. Y estuvo muy interesante porque las mujeres no sabían que eran violentadas. Hace como 6 años, dices, o sea, como en el 2015, como es algo tan antiguo y nosotros tan reciente, ¿no? El ir sabiendo cosas que en realidad siempre han estado en el ambiente. Sí, es lo chistoso, es como algo que tiene muchos años y es como de, el acercamiento. Entonces, sí, llega de una forma bien bonita porque llega a través del arte, a través de ellas que son un amor de personas. Es como que así como bien amables, explicando todo bien bonito, y luego más porque ellas son como de la vieja escuela, desde las primeras protestas, y todo, una paciencia para explicar todo, así que todo llegó bien, de una forma bien hermosa, a través del arte, y fue como de la revelación de aquí soy, y conocí a muchas mujeres artistas y a muchas mujeres que ya estaban dentro del movimiento, haciendo activismo para las víctimas de violencia y cosas así. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer a todas las chicas, y pues fue hermoso, y de ahí, después de esa exposición, hubo como una reunión después que hicimos con las mismas que tomaron el taller y las artistas, porque había como un taller donde no necesariamente tenías que ser artista, y ahí sale Feministas Alteradas Sinaloenses. Yo ni sabía que estaba en la junta oficial de cuando nació. Ok. Yo las platicando en el taller y me di cuenta que ya estaban involucradas, pues entonces yo dije, pues es algo que ya existe. Y yo así participando, lo que íbamos a hacer en noviembre por los 25 días de activismo, y yo así bautizando y incluso tomamos de referencia María Malverde, que fue una pieza que hizo Ileana Mejía ahí mismo en esa exposición. Entonces la tomamos como imagen,
para nosotras, y yo la acuareleé, yo ni en cuenta yo ni en cuenta que estaba iniciando todo, pero yo estaba acuareleando la imagen, y yo ni en cuenta que era el inicio, hasta como un año después, que le comentó a Mariel G, que también es parte, se me hace que a ella, no sé si ella se acuerda, pero que así como dice, tú estabas ahí, me dice, yo estaba ahí, sí, acuérdate que después del taller hicimos esto y esto, y yo, pues sí, yo estaba ahí, pero yo pensé que era algo que ya, o sea, yo en despistada. Ajá, estuvo aportando y debatiendo y haciendo cosas y dices, sí, yo ni en cuenta que se estaba formando. Y pues así fue como así llegamos. Ahí las conocí en esos talleres, después se forma el colectivo, muchas han estado ahí, muchas pues han viajado, se han salido por otras razones, ha habido nuevas integrantes porque pues el activismo es cosa cansada. Y permanente, ¿no? Sí. Desde ese entonces que se crea este colectivo y que tú eres parte de hasta el día de hoy, ¿qué cosas has o han aprendido juntas en el camino y cómo está actualmente? Yo aprendí, no sé si ahí fue, pero yo aprendí a mandar a las personas a terapia. Entonces, sí, vayan a terapia, ayuda. Porque muchas veces los discursos que dicen otras personas que no saben sobre feminismo tienen que ver sobre sus dolencias, sobre sus proyecciones, o sea, tú te das cuenta que te están como queriendo insultar o diciendo cosas y tú, así uno así como bien tranquilo, relax, y yo, ¿qué está pasando aquí? Entonces como de, oye, tal vez hay algo ahí no trabajado, que tal vez te ayudaría a ir a terapia para que te des cuenta por qué estás molesto o qué es lo que te afecta, y creo que ahí fue mi proceso donde empecé a mandar a las personas a terapia. También porque, pues obviamente, las chicas, que ellas son más activas que yo trato de activarme por medio del arte, pero ellas la verdad sí se la rifan, porque atienden a personas que son víctimas directas. Entonces, yo creo que mucha fortaleza, mucha paciencia que vi de parte de ellas, pues mucho acompañamiento, porque también es como saber que no estás sola, que hay otras mujeres que van a estar ahí apoyándote, orientándote. O sea, como aprendí mucho sobre el estar acompañado, sobre el estar abierto a la apertura, al igual que a mí, como me llegó de una forma muy bonita, tratar de que al menos los que sí me rodean, tratar de informarles de una forma así como a mí me llegó, y promover el arte y la terapia. Yo creo, o sea, sí he cambiado, obviamente no soy la misma de esos ayeres. Sí. Y aprendí mucho de ellas, y pues está bien bonito porque el último 8M estuvo bien hermoso, estuvo lleno de gente a pesar de la pandemia, y yo así bien, yo a veces no las conozco, pero esas nuevas generaciones son geniales. Ay, qué bonito. Entonces sí, las cosas están cambiando. Sí, yo creo que es un movimiento que todos agradecemos. Yo, sin estar totalmente activa, de todas formas, con mensajes feministas siempre acerca de fortaleza y acerca de apoyarnos. Siempre los mensajes han estado ahí, y ahí es donde dices, ok, seguramente todas lo somos de alguna forma. Pero es un movimiento que agradezco mucho, y está muy padre saber que hay personas que están levantando la voz en el nombre de todas también, ¿no? Sí, sí. Elsa, quisiera que vayamos como cerrando esta entrevista, que pues primero que nada ha sido un gusto y muy bonita toda tu historia, todo su trayecto. Quisiera que nos comentes a las personas que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando, comentarios finales, o si tienes alguna recomendación o algo que les quieras decir acerca de pues tus áreas de la profesión. Pues una, es importante informarse. Es importante tenerle paciencia, tener paciencia a uno mismo, ir a terapia, saber escuchar, ir a terapia, y pues ser constante, tener disciplina en lo que haces para seguir como aprendiendo y creciendo. Claro, para poder ver los frutos. Pues muchísimas gracias, Elsa, de verdad, por haber aceptado esta entrevista. Y tus redes sociales, ya dijimos, te pueden encontrar como... Elsa Arechiga, y pues Arechigayón, mis 2 redes de Instagram. Pues muchas gracias a ustedes también que nos están viendo y acompañando, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.